bloque 2 de línea de 3 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Recibimos al profesor Gabriel Quirici para hablar de Nacional y Peñarol, pero a partir de un origen democrático. Eso es lo que nos propone Gabriel esta noche. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido. Muy bien, bueno. Bueno, interesante tema, aprovechando que tuvimos un fin de semana clásico, ¿no? Sí, mirá, justo hay un tema ahí que me parece interesante. Yo lo vengo explorando un poco para tratar de avanzar en un proyecto de investigación, y a partir de que hay, creo que ya un espacio, un campo consolidado en el terreno de la historia del fútbol en Uruguay, ¿no? Con bueno, investigadores destacadísimos, como por ejemplo, hay un trabajo de Andrés Morales, que si yo no recuerdo mal es sobrino de Franklin, pero Andrés Morales es un historiador, profesor de historia, que tiene una tesis sobre el fútbol y la política en los orígenes del Uruguay y la identidad nacional, que bueno, que es impresionante, y han hecho un grupo de estudios históricos sobre fútbol, ¿no? Que bueno, también está Carlos de Masi, hay gente nueva, joven, laborido, hay un investigador en Francia también espectacular que tiene un trabajo sobre cómo se gestó el Mundial del 30, ¿no? Un poco siguiendo toda esa movida de investigación, a mí me pareció interesante observar un detalle, tratando también de superar. Creo yo que en términos históricos no es relevante. La discusión del decanato es una discusión de hinchada, de cosas, ¿no? De boliche. Claro, no. A mí el boliche me parece bárbaro también, sobre todo pensando en el último programa de Línea de 3 cuando hagamos el boliche verdadero. Pero ¿qué en Gabriel ese ya está boliche? mentalizado en diciembre, en el último programa de Línea de 3, que va a tener acá un boliche, de hecho, ¿no? Más o menos. Claro, pero no, hablando, creo que el tema del decanato se puede rastrear incluso cuando se gesta la discusión, que no es de los orígenes, ¿no? Es decir, se gesta por algún tema interno en las movidas de parte de los asociados de Nacional, ¿no? Pero no era un tema, ¿no? A mí lo que me parece más interesante es que en la génesis del fútbol uruguayo, esto también lo ha estudiado mucho Juan Carlos Luzuriaga, ¿no? Nacional y Peñarol empiezan a ser muy populares hacia la década del 900, pero todavía no son los grandes, ¿no? Es decir, está la Liga Amateur, Nacional aparece como el primer cuadro que intenta disputarles la hegemonía a los cuadros más de origen extranjero en su creación, pero que ya tenían algunos nacionales jugando. Hay toda una disputa interesante, pero lo que ocurre es que el fútbol va a dar un paso de ser un fútbol de élite, o de, digamos, quienes tenían tiempo para dedicarse a la práctica amateur del deporte, ¿no?, a ser un fútbol popular, ¿no? Ese paso que en términos de la terminología, valga la redundancia, del fútbol clásico era el amateurismo marrón, o sea, conseguir jugadores que en realidad eran trabajadores y se les daba un trabajo, ¿no?, o una paga, por ejemplo, en la fábrica, en los talleres del ferrocarril, pero para que entrenaran, ¿no? Pero seguían siendo amateur formalmente. O sea, yo te contrato para trabajar en el taller ferroviario reparando trenes, pero en realidad es para jugar al fútbol. Exactamente. Y así. ¿No? O te garantizo una paga semanal, como era en aquella época, ¿no? Pero en realidad vos jugás y podés ir a practicar, ¿no? Esto no era lo habitual. En general, los cuadros de la Liga, como se llama, todavía tenía el nombre en inglés, la Liga, ¿no? Eran cuadros que tenían gente de clase media o clase media alta, que eran sportman, como le decían también, ¿no? Pero que tenían tiempo libre, ¿no? El obrero, el trabajador no lo tenía. Lo que ocurre, que me parece bien interesante, es que eso empieza a ser un fenómeno cada vez que hago así con las manos, porque permea más la sociedad y más gente jugando al fútbol. No todos tienen tiempo de jugar, pero algunos cuadros empiezan a tener gente de abajo jugando. Y ahí, en 1911, Nacional tiene algunos llaman la crisis de Nacional o el cisma Nacional, ¿no? Porque incluso el capitán y algunos veteranos del cuadro no quieren que jueguen los de abajo, ¿no? Y José María Delgado y otro tándem de dirigentes y deportistas hacen un cambio estatutario, hay una elección muy disputada que gana José María Delgado, y aprueban que puedan jugar personas de la plebe. Incluso en 1911 ya aparece un primer jugador afro, ¿no? Porque en aquella época no había cambio, no sé si se acuerdan que se tenía que dar el cuadro antes de jugar, toda una historia ahí. Pero eso genera una renovación en Nacional muy potente. Incluso algunos de los veteranos, llamémosle, los cuelludos le dicen a algunos, ¿no?, se van al Bristol porque no quieren jugar. Por ejemplo, el gran motivador del debate fue Ángel Loco Romano. Romano era de origen albañil. Dicen que fue el mejor jugador de su generación hasta que apareció Scarone, ¿no? Jugó en la selección, campeón del mundo, todo eso, ¿no? Pero como Romano no era de la high class, el viejo capitán de Nacional y eso no querían, pero Delgado y los nuevos dirigentes apoyan eso, y a partir de 1912 Nacional empieza a tener un equipo
integrado por diferentes sectores sociales, ¿no? Incluso en las discusiones hay algunos argumentos, obviamente que son deportivos, puede jugar cualquiera, pero también hay argumentos de índole política, es decir, ¿por qué no pueden practicar el fútbol las clases bajas? ¿No? Es decir, tenemos que cerrarnos, y eso yo creo que es un dato bien interesante de cómo se va de alguna manera a sellar una popularidad de Nacional que, si lo miramos casi que simultáneamente, empieza a pasar con Peñarol, y la tensión que ya se venía dando desde un poquito antes, ¿no? Pero la empresa de trenes, la empresa inglesa, tenía su sección fútbol, ¿no? Esto, yo insisto que el debate Kurk-Peñarol, para los juristas, yo invito a los abogados a charlar, pero la continuidad social entre Kurk y Peñarol, hasta Hernán Navascués, un gran dirigente de tricolor, es decir, la continuidad social existe. Ahora, la parte fútbol, para la empresa, que recordemos que se llamaba Central Railway Cricket Club, la empresa inglesa decía, nos gastamos mucha plata en el fútbol, porque claro, tenían que pagar horas, no, arreglo de los vagones cuando había lío ya había lío en las canchas, muchachos, es un tema que pasaba también, ¿no? Sí. No, pero la empresa quería sacarse el fútbol, pero además, miremos el año, yo dije, 1911 empieza la cosa nacional, 1911 fue la segunda presidencia de Valle, claro. Un Uruguay cambiante, ¿no? Con mucho más derechos sociales, y es la primera huelga general de la historia, ¿no? Que hay dentro de esa huelga general con gran participación de militancia inmigrante, anarquista, italiana, mucha vinculada también con la historia de Peñarol. Bueno, hay una huelga ferroviaria muy fuerte y parte de los jugadores apoyan la huelga. Incluso, bueno, tiene un peso ahí re interesante en apoyar en la zona del barrio Peñarol el maestro Francisco Simón, ballista, y dándoles, digamos, bueno, apoyo en términos de reflexión, pedagogía, cuestiones ideológicas. Y en el año 13, la sección fútbol se va a separar de la empresa, ¿no? Todo este tema de, bueno, el renacimiento, la refundación de Peñarol, ¿no? Pero también con un criterio de incorporar a los obreros, a los sectores populares, ¿no? Y esto, de alguna manera, esto es lo que hace la masividad que tienen al día de hoy, o sea, esta apertura, digamos, democrática. Yo creo que es un factor a tener en cuenta. No me animo a decir que es la explicación de la masividad, pero mirá porque, o sea, hay un elemento, las hinchadas se estaban creando también, ¿no? Es decir, por los datos que hay, yo traje acá el libro, y lo muestro a cámara porque lo recomiendo a todos, ¿no? Del ferrocarril al tango de Aldo Mazzucchelli, que es otra muy buena investigación, y aparte con una prosa muy linda, ¿no? Las aficiones, el seguir a un cuadro, se estaban creando ahí, por lo que charlamos muchas veces, la prensa, las charlas de boliche, claro, de café. La difusión, ¿no?, que tenía el fútbol en ese momento, ¿no?, que empezó a tener, digamos. Yo creo que es Luzuriaga el que dice que en 1905 está como la epidemia del fútbol, ¿no? La epidemia, ¿sí? Clubes por todos los barrios, pero empieza a haber algunos cuya rivalidad despierta más atracción, ¿no? Que algunos tienen, y también Luzuriaga lo dice, ¿no? Elementos vinculados, por ejemplo, la inmigración italiana y Peñarol tienen un punto de contacto, lo obrero, ¿no?, el país migratorio, ¿no?, y Nacional, la parte criolla, no la parte criolla elitista, porque Nacional tiene un origen universitario, pero esa parte, por ejemplo, muchas personas migrantes internas, pero que no son, o sea, que vienen del interior a la ciudad, se hacen simpatizantes del Nacional, y bueno, esa cuestión que se está dando, pero que no la tenemos medida. Ahora, lo que sí podemos observar es que si estaba creciendo la afición y justo estos dos clubes optaron por una postura más democratizadora, no solo afianzaron eso, porque de alguna manera no quedaron como un club de élite o de un círculo cerrado, sino que además se potenciaron en otra cosa, que esto lo ha dicho mucho Pablo Alabarces, ¿no? Uruguay fue de los primeros países que, al ampliar el semillero de jugadores en todas las clases sociales, junto con la política de legislación laboral, de tiempo libre, de estado de bienestar vallista, llamémosle de esta manera, ¿no?, las posibilidades de tener buenos equipos de fútbol con gente de todas partes, enseguida mejoró. Y si uno observa, porque la década del 10 en realidad no fue una década de predominio de Nacional y Peñarol, es más, están medio que en crisis. Claro. Fue la época del gran River, del viejo River, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ahí cuando se abren, ¿no?, y empieza, bueno, Nacional trae jugadores de River, vuelve el loco Romano, Peñarol empieza a renovar su cantera, incluso va a haber una fuerte década del 20 de disputa. Ahí creo que se convierte en clásico, esto, me van a matar los historiadores, tan formales, pero un clásico más popular, democrático, Nacional y Peñarol. No es que antes no lo fuera, uno mira para atrás y dice, bueno, ya había una disputa, es cierto, pero... Sí, pero toma otra dimensión a partir de esa década, ¿no? Y logran unas gestas deportivas, claro, ambos,
mucho más fuertes, incluso además se empiezan a vincular también con las esferas políticas. No en términos de mala vinculación, sino que se vuelve un fenómeno en donde los dirigentes políticos, por ejemplo, Peñarol va a tener una marcada influencia de actores que quieren escindirse del vallismo, ¿no? Es decir, fue muy famoso Sosa, ¿no? Julio María Sosa, un candidato varias veces a la presidencia, que viene del Partido Colorado, que es presidente de Peñarol, ¿no? Y por ejemplo en Nacional, después de este, como le llamamos los tricolores, ¿no? El patriarca Delgado, pero va a estar Manini Ríos, ministro de Valle, presidente honorario de Nacional, Atilio Naranzo, ¿no? Esa gente que está haciendo, digamos, una promoción del deporte, porque también estos cuadros ahora representan una masa social y gente que los sigue, re importante, que bueno, que en buena medida también con son... fuerte presencia política. Claro, y hasta económica, claro, ¿no? sí. Porque incluso para la gira del 24 de la selección, donando las cosas, una cosa Ahora, que es súper interesante eso, Gabriel, porque ese vínculo entre la política y el fútbol, que siempre estuvo, hasta el día de hoy se mantiene. Sin duda. Viste que es esa frase típica que se escucha de no mezclemos, cuando en realidad estuvieron vinculados casi siempre, desde el origen de los equipos y el fútbol, la clase política, y después cuando el fútbol fue tomando más poder, mucho más todavía, ¿no? Eso se ve a lo largo de toda la historia. Es increíble. Hay un trabajo que también me parece súper interesante, yo lo mencioné al pasar, de Lorenzo Jalabert, ¿no? Que él investiga en Francia, ¿no? Sobre cómo logra la asociación que el Estado uruguayo, pero no hay clientelismo, financie todo el Mundial del 30, porque para los políticos también era una seña de acercarse a lo popular, de una práctica. Insisto, en Uruguay el fútbol, más allá que tenemos que hacerle toda una mirada crítica desde una perspectiva de género, que lo hemos charlado varias veces en la columna, ¿no? Pero el fútbol rápidamente se convirtió en un factor democrático y plebeyo. Y yo creo que eso también explica las popularidades de Nacional y Peñarol y ese como ida y vuelta entre la política partidaria o la política estatal, que no es solamente un fenómeno mecánico de que porque, bueno, yo siempre cuento la anécdota de Cataldi, creo que todos la saben, dice, Cataldi decía, si todos más adelante, ¿no? Pero si todos los socios de Peñarol y los hinchas que me quieren me votaran cuando me tiro a diputado, sería presidente de la República. Claro. Porque no es que la gente después vota a su dirigente deportivo, pero el dirigente que tiene contactos con la política, por ejemplo, José María Delgado fue no solo él, también hay una fuerte impronta de Manini, tiene contactos para que Nacional pueda quedarse con el Parque Central, armar un team competitivo con plebeyos, y bueno, va a tener una saga muy... Entonces, ahí también para muchos dirigentes se convierte en un espacio de acción social el deporte. Claro. ¿No? Y bueno, y ahí una vuelta muy rico. Bueno, interesantísimo, Gabriel, ¿eh? La verdad, da para seguir esto, lo vamos a seguir. Me gusta porque siempre venís con libros y con referencias. Hablando de eso, el otro día, dos personas me dijeron que toman apuntes de todos los libros que recomendamos y que después van y los compran o los consiguen. El otro día había un televidente que me dijo que iba a Tristán Narvaja, fue a Tristán Narvaja a ver si encontraba los libros que mencionábamos acá. Así que bueno, nos gusta también hacer esa referencia, estamos todo el tiempo hablando de literatura y en ese caso el libro que mencionás es muy bueno. El de Mazzucchelli, lo recomendamos mucho. Así que ahí lo podemos ver y bueno, y vale si les interesa la la gesta del 24 y del 30, claro. Este libro está muy bueno. Hay mucha literatura sobre eso y sobre los temas que vos manejás, así que bueno, vamos a seguir recomendando. Gracias, Gabriel. Arriba. La seguimos Muchas la próxima. gracias, Gabriel. Hacemos una pequeña pausa, hay mucho más Línea de 3 aquí en la pantalla de TV Ciudad.